Biblioteca Mínima del Buen Ciudadano, con Isidro Cisneros. Isidro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido a tu espacio. Muchas gracias, Alberto. Como siempre, un placer poder compartir con tu amable audiencia. ¿De qué conversamos, Isidro? Adelante. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de los dispositivos de poder que permiten la dominación entre humanos y no humanos, así como sus lógicas de exclusión y las jerarquías ontológicas, Alberto. Y para darle contenido, estamos refiriendo el libro del gran pensador Achille Mbembe, quien es un intelectual y un teórico de la política camerunés, pero al mismo tiempo doctor en Historia por la Universidad de la Sorbona en París, y su obra lleva por título Necropolítica y fue publicada en la ciudad de Tenerife por la casa editorial Melusina en el 2011. Esta obra es relevante, Alberto, porque plantea una concepción realmente radical y transgresora sobre la relación entre el Estado y la ciudadanía. La necropolítica, sostiene el autor, es lo opuesto y contrario a la noción Foucaultiana de biopolítica y biopoder, revelando nuevas formas de dominación, sumisión y tributo, en particular en el continente africano postcolonial. No obstante, aclara inmediatamente el autor, este análisis se aplica también al conjunto del tercer mundo y es asimismo extensivo al cuarto mundo, es decir, a aquella población que pertenece al primer mundo, pero que, sin embargo, vive en un estado de absoluta precariedad. Son parias que no han sido expulsados de la sociedad del bienestar, sino que ocupan los márgenes de esta, seres invisibles que habitan no lugares como la calle, los aeropuertos, las estaciones de tren, los hospicios, etcétera, y cuya vida se halla en manos del necropoder. Intensamente relacionado con el pensamiento poscolonial, Mbembe analiza las estructuras que siguen en pie tras el período de colonización, desarrollando una reflexión histórica y filosófica sobre la cuestión de la soberanía nominal del Estado y examina la posibilidad de realización del sujeto en un mundo cada vez más complejo, globalizado y hostil. El autor afirma que la característica propia de la etapa poscolonial reside en que, a diferencia de la época colonial, en la que la violencia era un medio exclusivamente para lograr la rentabilidad, ahora esta se revela como un fin en sí mismo. En este sentido, el biopoder se refiere a un régimen inédito que toma como nuevo objetivo y vehículo de acción el bienestar de la población y la sumisión corporal y sanitaria de sus ciudadanos, presentándose como el antecedente del necropoder. Los estados modernos, surgidos a finales del siglo XIX, tienen como objetivo el control y la gestión de la población en cuanto nuevo recurso, junto al territorio y los bienes que en él se hallan, para lo cual despliegan técnicas de desacralización de lo biológico, lo demográfico y todo lo referente a la vida humana. Mbembe considera que los regímenes políticos actuales, obedecen al esquema de hacer morir y dejar vivir. La aparición de esta nueva forma de control durante el periodo colonial es el momento de gran desestructuración de los límites entre la vida y la muerte que propició el silenciamiento del cuerpo. Se alude en Necropolítica a la cosificación del ser humano propia del capitalismo, que explora las formas mediante las cuales las fuerzas económicas e ideológicas del mundo moderno mercantilizan y reifican, es decir, hacen abstracto el cuerpo. Se estudia de qué manera éste se convierte en una mercancía más, susceptible de ser desechada, contribuyendo a aniquilar la integridad moral de las poblaciones. El autor agrega que las personas ya no se conciben como seres irreemplazables, inimitables e indivisibles, sino que son reducidas a un conjunto de fuerzas de producción fácilmente sustituibles.
La necropolítica es, en consecuencia, una suerte de contrabiopoder ligado al concepto de necrocapitalismo, es decir, al capitalismo contemporáneo que organiza sus formas de acumulación del capital como un fin absoluto que prevalece por encima de cualquier otra lógica o meta narrativa. El libro plantea, Alberto, la hipótesis de que la expresión última de la soberanía reside ampliamente en el poder y la capacidad de decidir quién puede vivir y quién debe morir. Hacer morir o dejar vivir constituye, por lo tanto, los límites de la soberanía y sus principales atributos. La soberanía consiste en ejercer un control sobre la mortalidad y la vida como manifestación del poder. En consecuencia, la soberanía contemporánea se define cada vez menos por el poder de hacer vivir, que es la tesis de la biopolítica, y cada vez más por el poder de hacer morir o de exponer a la muerte, que es la tesis de la necropolítica. Bembe denomina necropolítica al conjunto de prácticas, dispositivos y racionalidades mediante las cuales el poder decide quién vive, quién muere y, sobre todo, quién puede ser mantenido en una vida equivalente a la muerte. La necropolítica no es una anomalía, sino una forma normalizada de gobierno en la modernidad tardía. El autor parte de Foucault, sobre todo en sus obras Defender la sociedad y en Historia de la sexualidad, para cuestionar la concepción de la biopolítica, señalando una insuficiencia grave. La biopolítica explica la gestión de la vida, pero no explica adecuadamente el colonialismo, la esclavitud, los regímenes de ocupación y la violencia extrema permanente. El autor reafirma su posición categórica de que antes de Auschwitz, las colonias ya fueron laboratorios de la muerte. Por lo tanto, la necropolítica opera cuando la muerte deja de ser un efecto colateral y se convierte en una técnica de gobierno. Esto implica suspensión del derecho, normalización del estado de excepción y violencia sin guerra declarada. Finalmente, Alberto, el concepto clave no es solo matar, sino producir formas de vida que están siempre expuestas a la muerte. Esto incluye el encierro, el hambre, la precarización extrema y la destrucción de infraestructuras vitales. La necropolítica gobierna dejando morir. Y en este contexto el enemigo ya no es un adversario político, ni siquiera un enemigo ideológico, es vida descartable. El enemigo se convierte en riesgo, amenaza, foco de infección y en un problema a gestionar. Y esto permite matar sin guerra, excluir sin juicio y abandonar sin responsabilidad. La necropolítica es la forma extrema de la despolitización del enemigo, cuando ya no se mata para vencer, sino para administrar poblaciones consideradas sobrantes. Alberto. Ahora que te escucho, me surge la duda de hasta dónde este libro que ahora nos comentas y hasta dónde la influencia de Achille Mbembe también tuvo que ver por su paso en Dakar, que fue el punto de salida de prácticamente todos los esclavos africanos en la época colonial que salieron hacia América de la isla de Gorée, que está allí mismo, ahí nada más cruzando un poquito el mar en Dakar, y donde parece que allí en esa ciudad y en esa parte de África, Isidro, se concentró de una manera muy contundente la llamada economía de la muerte. ¿Hasta dónde crees tú que haya tenido esto que ahora nos cuentas, una influencia de haber estado en ese y otros sitios de África, Isidro? Yo pienso que fue determinante, Alberto, porque esta realmente es una perspectiva muy novedosa y sugerente sobre una cara de la modernidad que rara vez podemos apreciar, que es aquella que se fundamenta justamente en la posibilidad de la muerte, porque durante mucho tiempo, estudiando a Michel Foucault, la biopolítica era una forma de control de la vida para castigar y vigilar, ¿no? Retomando muchas de sus aseveraciones. Pero este filósofo africano ahora nos propone una tesis que es inquietante y que es esa con la que justamente concluyó, que todo este uso de la muerte precede
incluso a Auschwitz, ¿no? Que la tuvimos durante mucho tiempo como el ejemplo paradigmático de la muerte, de la banalidad del mal, de la supresión de seres humanos por razones étnicas o religiosas. Y entonces Membe toma en consideración el tema pues de la esclavitud, el colonialismo y el poscolonialismo para recordarnos que pues esas políticas inhumanitarias han existido desde mucho antes, Alberto. Sí, sí, efectivamente. Y en ese sitio donde estuvo Achille Mbembe y todo su recorrido por esa parte del continente africano, sin duda le dio una visión muy clara que ahora tú nos pones en esta participación. Muchas gracias por tu comentario y tu columna este viernes, Isidro. Soy yo quien agradece y aprovecho para desearte buen fin de semana, igualmente a tu amable audiencia. Un abrazo, hasta pronto. Chao.